Muy bien, muy buenas tardes, distinguidos miembros de la mesa principal, señores y señoras participantes de este seminario. Un agradecimiento, como lo ha hecho el señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a don Abel Zamorano por la invitación amable una vez más a participar en este ya famoso Congreso de Derecho Procesal del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que tengo el honor de participar en casi todas sus ediciones. Hoy se nos invita a reflexionar sobre el papel de los tribunales constitucionales en la defensa y en la protección de la Constitución. Por supuesto, 15 minutos son muy pocos para poder referir una experiencia como la costarricense en materia constitucional, y probablemente no va a ser suficiente lo que vamos a decir, así que voy a tratar de sintetizar una larga experiencia que se concentraría en algunos elementos puntuales sobre los cuales quiero hacer énfasis. Como decía el famoso constitucionalista alemán Peter Heberle, estamos en presencia de la cabalgata triunfal de los tribunales constitucionales en el mundo, muy especialmente en Occidente. Luego de la caída del muro de Berlín, los países que se integraron a la Unión Europea, casi todos ellos han ya implementado un tribunal constitucional, y esa oleada de reformas constitucionales para establecer órganos jurisdiccionales para aplicar la Constitución ya también ha llegado a América Latina, y varios países de la región tienen tribunales y cortes constitucionales. La idea, que creo que viene desde el famoso caso Marbury-Madison contra Marbury-Madison de los Estados Unidos, señala un momento muy importante del papel en que un tribunal asume frente a la Constitución, ¿verdad? De darle a este instrumento normativo una vivencia cotidiana. Creo que indudablemente este es uno de los valores más importantes de los tribunales constitucionales. Llega un momento en la democracia donde la Constitución deja de ser un decálogo de buenas intenciones, de posibles sueños de un proyecto político, y viene un tribunal, un órgano jurisdiccional, a establecer que aquella decálogo, aquella desiderata de buenas aspiraciones se convierte en algo que tiene un valor normativo cotidiano y constante. Tiene razón el señor juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dice que indudablemente una de las razones de ser, y precisamente aquí se denota especialmente, es que el Tribunal Constitucional surge como una limitación al poder. El exceso de poder, la lucha celosa entre los diversos poderes incluidos en la Constitución, en esa interacción con los ciudadanos y en la aspiración de lograr los grandes objetivos públicos, llega un momento en donde producen una serie de cortocircuitos, de problemas de frecuencia, y ahí es donde los tribunales constitucionales empiezan a desarrollar una importante tarea. En nuestro país, la Sala Constitucional inició sus labores en 1989, en un momento donde las decisiones de constitucionalidad se tomaban en el Pleno de la Corte, y normalmente la figura más frecuentemente utilizada era el habeas corpus. La mayor parte de las sentencias que la Corte en Pleno daba en materia de constitucionalidad era sobre la libertad de los ciudadanos afectada o sometida por decisiones de los tribunales comunes en materia penal. Y obviamente la materia de amparo, que era una materia con una muy limitada posibilidad de éxito en la regulación. Yo creo que indudablemente los tribunales constitucionales, el de Costa Rica no es una excepción, nacen precisamente con esa pretensión, ese deseo de hacer que esa parte dogmática de los derechos fundamentales empiece a ser vivida por los ciudadanos de una manera especialmente intensa. Recuerdo especialmente que una de las primeras sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, de la Sala Constitucional, la famosa conocida como Sala Cuarta, fue precisamente para el copero que tenía el servicio de granizados, no sé cómo se dice en Panamá, de los colados estos de hielo con sabor a cola,
que tenía su negocio al frente de la Asamblea Legislativa y que por disposición del directorio de la Asamblea había sido decidido que iba a eliminar ese puesto de ahí porque resultaba contraproducente y afectaba la imagen de la Asamblea Legislativa. Y el copero de la Asamblea presentó uno de los primeros amparos que llegaron a la Sala Constitucional y la Sala reconoció el derecho de este ciudadano a continuar su negocio vendiéndolo en una esquina de la Asamblea Legislativa para bien de muchos ciudadanos que necesitaban calmar su sed cuando veían el edificio de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque lo más interesante de la primera etapa de la Sala Constitucional de mi país fue precisamente lograr la internalización en los ciudadanos de que la Constitución es un derecho vivo que se puede sostener. Ya la gente empezaba a decir, pero si la Constitución tiene derechos, si la Constitución tiene normas, son cosas que se pueden vivir cotidianamente, que se pueden exigir ante la Sala Constitucional, y de ahí vino el verbo utilizado en el lenguaje común costarricense de cuartear las leyes, es decir, de someter las leyes y las disposiciones del Poder Legislativo a un análisis de la Sala Constitucional. Indudablemente eso transformó profundamente la vivencia también de los costarricenses, pero también de los órganos del Estado. Y precisamente uno de los que sufrió con más intensidad esa limitación en el poder fue el Poder Legislativo, ya en crisis por otras circunstancias que han venido haciéndose cada vez más intensas, pero que especialmente se daban por el roce que había de alguna manera en el proceso de emanación de las leyes. Hoy en día se habla, por ejemplo, de un fenómeno muy interesante de nuestro Tribunal Constitucional, que es el de la politización de la legislación, ¿verdad? Y de la justicia. Al llevar los diputados, las cuestiones que no se dirimen en el consenso legislativo se dirimen en la Sala Constitucional. Y otro fenómeno que es muy interesante, que es el de la judicialización de la política, cuando grandes temas políticos que no se resuelven en otras instancias del Estado, se resuelven en el Tribunal Constitucional. A mí me parece que el debate al que hacía alusión la doctora Sánchez en la mesa anterior, que era un debate planteado entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, que terminó triunfando Hans Kelsen, decidiendo, digamos, que el gran papel en una constitución era del órgano jurisdiccional que lo tenía que interpretar, en contra de la visión de Carl Schmitt, que se compadecía profundamente de la existencia de un posible régimen unilateral y forjado a partir de un líder, el Führer, ¿verdad? Que sin duda alguna Schmitt fue el gran jurista que respaldó el desarrollo del derecho constitucional nazi. Le dio paso la historia a la visión de Kelsen, una visión democrática en donde sería un órgano jurisdiccional, en la visión de los austriacos, ¿verdad? De un órgano constitucional que tenía como misión la interpretación de la Constitución. A mí me parece que tiene razón el expositor anterior en el sentido de decir que los tribunales constitucionales tienen una importante misión que cumplir, de darle al texto constitucional un valor de supremacía. Ilustres pensadores latinoamericanos como Alan Brewer Carías, por ejemplo, han sostenido que uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y de los ciudadanos del mundo es precisamente el tener derecho a que esa Constitución valga de manera suprema sobre las demás disposiciones normativas, y que precisamente ese derecho es el que sustenta precisamente la existencia de una aspiración democrática, de la existencia de un Estado de Derecho basado en grandes lineamientos de un proyecto político. Y yo quiero también sustentar allí que precisamente la gran crisis de nuestro Tribunal Constitucional ha sido precisamente fruto de su éxito de convertirse en un lector del proyecto político de la sociedad. Quiero que le pongan ustedes atención, distinguidos y distinguidas compatriotas, hermanos y hermanas panameñas. Sin duda alguna, los tribunales constitucionales
terminan en la última instancia, primero desarrollando intensamente los derechos fundamentales, en un segundo lugar asumiendo competencias cada vez mayores en el sentido de que empiezan a tener una interpretación de sus competencias cada vez más ampliatoria, incluso decidiendo sobre los conflictos de poder entre los poderes del Estado, y en una tercera instancia empiezan a tener los jueces constitucionales un enorme problema de justificar su legitimación política. Y por ahí quiero aportar una cosa que es importante. Probablemente en la mesa este tema no se iba a plantear, pero yo creo que sí es importante traerlo a colación. ¿Por qué es importante definir un perfil del juez constitucional? Bueno, precisamente por ese enorme bagaje de influencia política que va a tener. A la hora de decidir cómo queremos a nuestros jueces constitucionales, es buena idea pensar cuál es precisamente el proyecto político que queremos realizar. Ese proyecto político que está establecido, digamos, en un texto como es la Constitución Política y que queremos pensar, y yo sé que todos los que estamos aquí quisiéramos pensar, representa el consenso de todos y de todas en una sociedad. Es claro y es definitivo que entonces el juez constitucional, el juez que va a interpretar ese contexto normativo, tiene que ser un juez comprometido con ese proyecto. Porque no puede ser que pretendamos que los tribunales constitucionales nos den el régimen político que ellos quieran, sino que tiene que ser un régimen político adaptado a ese proyecto. Y quiero señalar aquí un aspecto muy importante de ese perfil, porque casualmente el principio pro homine, el principio de progresividad de los derechos humanos, incluso la interpretación de que vivimos un verdadero bloque de constitucionalidad, depende también de jueces constitucionales que sepan derecho constitucional. Cuando empezamos a nombrar en la sala constitucional juristas muy expertos en derecho familia, derecho laboral, derecho penal, terminan siendo penalistas que hacen algo de derecho constitucional. Y es que la interpretación de la Constitución en el marco de esos derechos pretende ser algo mucho más amplio que eso. Me parece que don Humberto lo decía con gran claridad, es empezar a pensar todas las ramas del derecho en el marco de su unión con la Constitución. Pero cuando la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional o la Corte de Constitucionalidad empieza a interpretar estos derechos como aplicación de derecho ordinario, no como derecho de la Constitución, o mejor aún, como derechos constitucionales que tienen una progresión también a partir de tratados y convenios en materia de derechos humanos, aquellos derechos pierden su conexión exclusivamente material o dogmática con las ramas del derecho de donde surgen y se convierten entonces ahora en unas, digamos, unos productos, unos conceptos derivados de una hermenéutica diferente. Y precisamente ahí está el enorme poder de un tribunal constitucional, poder otorgar una hermenéutica que haga que esos derechos ordinarios alcancen un nivel de verificación y de existencia y de desarrollo en la realidad de los países cada vez más intensa. Por eso yo creo que precisamente, aparte de la limitación del poder y de la generación de una idea de supremacía constitucional, que me parece que son dos funciones extraordinariamente importantes de los tribunales constitucionales, la experiencia de Costa Rica le genera a cualquier país que quiera incorporar un tribunal constitucional dos reflexiones adicionales. La primera es que si tenemos un tribunal constitucional, ese tribunal constitucional tiene que estar plenamente comprometido con una función que le es única y que no conocíamos de antes. Si nosotros lo que hemos tenido, como sucedía en mi país, una corte dividida en salas que resolvía diferentes temas, que es un poco lo que sucede en Panamá, resultaría que si creamos una sala de lo constitucional dentro del contexto de esa corte, podría darse el fenómeno de una posible apropiación de ese órgano constitucional por la vivencia de una corte integral, ¿verdad? Y eso podría ser peligroso, porque podría convertir a la sala de lo constitucional simplemente en una sala que suele interpretar raro el derecho cotidiano.
Y la otra experiencia que resulta importante transferir a cualquier país que esté reflexionando en tener un tribunal constitucional es que esto no tiene retroceso. Una vez que se asume la voluntad de establecer un tribunal constitucional, se asume también una decisión democrática, que es conceder a ese órgano constitucional independencia y autonomía. Por más que pertenezca al órgano judicial o no pertenezca a él, ese órgano merece tener independencia. Precisamente la experiencia de Costa Rica es sobre esto muy lamentable. Estamos empezando a observar que el poder político está tratando de empezar a tener un perfil flexible, un perfil político flexible de quienes integran el Tribunal Constitucional para por esa vía tratar de evitar la enorme influencia que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional en el entero sistema social. Hace poco Costa Rica hizo titulares lamentables desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la sentencia de la fertilización in vitro, donde la Sala Constitucional, entre otras cosas, dijo cosas espantosas por uno de sus miembros, por ejemplo, que dijo, este es el momento en que la Sala Constitucional tiene que apartarse y tiene que empezar a escuchar el clamor del pueblo. Yo quiero pensar que ese magistrado constitucional no estaba pensando en términos de Carl Schmitt, ¿verdad? Que estaba pensando en términos de alguien que vive en San José, Costa Rica. Porque si aquel famoso clamor popular se convierte en la voluntad del pueblo, o en la voluntad determinante del pueblo, pocos pasos hay para luego decidir que lo que decide la Sala Constitucional es lo que el líder quiere que se decida. Esperemos que los tribunales constitucionales mantengan esa independencia, mantengan ese desarrollo y esa intención de continuar en una vocación democrática. Otra esperanza no tiene la democracia de América Latina. Muchas gracias.